desarrollen las capacidades tecnológicas de la humanidad, la energía nuclear o otra energía nuclear más desarrollada que la actual, más avanzada tecnológicamente, y que haya conseguido resolver el problema del riesgo que suponen los residuos, el tratamiento de residuos y aspectos que hoy están sobre la mesa, no digo resolver porque está resuelto, pero resolver todavía mejor, va a tener un papel en la generación de energía. Pues yo diría que casi con toda seguridad sí, pero tenemos que pensar que otras fuentes de energía, por ejemplo la energía de fisión, pues dentro de 40 años, que es una energía limpia, a lo mejor está desarrollada. Tenemos que pensar que la energía eólica, que también tiene contraindicaciones medioambientales, por lo menos visuales, a lo mejor está desarrollada. Tenemos que pensar que la energía maremotriz, que tiene también determinado tipo de contraindicaciones ambientales porque hay que poner una planta en medio del mar, está desarrollada.